Diga conmigo, formando un nuevo y mejor carácter. Ay, ay, ay. Diga conmigo otra vez, formando un nuevo y mejor carácter. De eso yo voy a hablarte durante estos días. Quiero grabar esto en una serie de mensajes donde pueda compartir contigo grandes ejemplos de la Biblia y ejemplos también de la vida que nos enseñan a moldear nuestro carácter, a moldear el carácter. Algo que te identifica a ti, tu personalidad, es el carácter. Lo que tú eres, lo que tú haces, cómo tú actúas, todo eso se llama carácter. Y hay gente que se sobresale del carácter y comete locuras terribles que vamos a ir estudiando paso a paso, porque el único objetivo, el único propósito nuestro es precisamente que Dios nos ayude a moldear ese carácter. Desde niño, atienda esto por favor, porque quiero que aprendamos. Desde niño traemos ligado al corazón un carácter terrible. La Biblia dice, Proverbios, vamos a Proverbios por favor. Empecemos allí el estudio de hoy con Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, el gran sabio Salomón, por revelación divina, descubrió, diga conmigo, que el versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Fíjate, eso por revelación divina, nuestro hermano el sabio Salomón, el predicador, descubrió eso, que la maldad está ligada, o la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero él, con la sabiduría que Dios le había dado, trajo una forma práctica de hacer que ese carácter de necedad, de maldad, ese carácter de un corazón, hermano, allí envuelto en rebeldía, repito, en necedad, en orgullo, que otro carácter se forma muchas veces desde muchacho en nosotros, la arrogancia. La arrogancia. También se forja en nosotros ese carácter de ira, para ser iracundos. Y hay gente que se conoce por ese carácter. Cuando le hablan fulano de tal, ese hombre es bravo de verdad, ese hombre es iracundo de verdad, o esa mujer. Y entonces hay gente que se da a conocer por un carácter difícil, por un carácter hostil, por un carácter de soberbia, un carácter vengativo. Y hay gente que se conoce así: el que me la hace, me la paga. Dejo de llamarme fulano de tal si no me las desquito, si no me las cobro, porque yo soy de apellido tal. Y entonces creen que con ese carácter se la están comiendo, y no, lo que se está comiendo es el infierno muy pronto, si no se avispa. Por eso, de eso yo quiero hablarte hoy, cómo moldear ese carácter difícil. Salomón tuvo revelación de Dios cuando escribió: la necedad está ligada al corazón del muchacho, más, diga conmigo, más la vara de la corrección. ¿Qué hace la vara de la corrección? Lo alejará de esa maldad, de esa necedad, de ese carácter. Lo va alejando. Atención, padres, por favor, porque todo comienza en el hogar. Todo comienza desde muchacho, desde niño. Usted vio un pelado, usted vio un niño que no se sujeta con nada, un niño rebelde, hay que corregirlo. Hoy día la psicología,
Hoy día los psicólogos, esta gente, y respetamos lo que ellos enseñan, solo que unos se contradicen con otros y no pueden ir más allá de la palabra de Dios. Amén. Hoy día se enseña que al muchacho no hay que pegarle, al muchacho no hay que corregirlo. Cuidado, porque usted le mancha, usted lo marca. Mire, discúlpeme su estudio, discúlpeme su forma de decir las cosas, pero por encima de los estudios, por encima de todo, está la ley de Dios, está lo que Dios ha enseñado. Yo te aseguro que si a mí mis padres no me hubiesen corregido, yo no estuviera aquí hoy predicándoles a ustedes. Gracias a Dios y a esa vara y a esa corrección, hoy yo estoy aquí frente a ustedes predicándoles. Porque a muchacho papelao y necio, Dios mío, terrible. Pero gracias a Dios que mis padres no siguieron el camino de la psicología. No todos los psicólogos enseñan eso. Hay psicólogos que se basan en la Biblia y dicen, mire, corrija a su hijo, eso sí, no abuse, que es allí donde quiero llegar. Está muy bien la psicología en esa área, de que al muchacho hay que corregirlo, pero sin abusar. Usted no puede pegarle un grito a su hijo frente a los compañeros, porque lo está haciendo pasar vergüenza, y eso lo que va a hacer es marcar el corazón de ese muchacho para que sea más rebelde. Usted no puede agarrar al muchacho con un palo y dele palo hasta que le saca un ojo. Usted está loco. Eso no se puede hacer. Usted nunca va a moldear un carácter de esa forma. Usted no puede agarrar al muchacho. No, es que la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara lo aleja de él, y dele palo hasta que salga sangre de todo. No, usted está corrigiendo incorrectamente. Sí, agarre a su hijo, no lo corrija con ira, ojo, porque así nunca moldearás el carácter de ese muchacho. Así lo que estás es marcando a ese muchacho para que tenga un carácter peor que el tuyo, y cuando él tenga sus hijos hará peor que lo que tú hiciste con él. Yo recuerdo a mi padre, él nos moldeó y nos corregía con la vara de la corrección, pero cuando nos corregía, después que le pasaba usted sabe, cuando uno hace lo malo, el papá se pone, Dios mío. Bueno, después que le pasaba eso y que se bebía sus traguitos de agua y listo, después que le pasaba esa ira, entonces papá nos metía en el baño y nos daba nuestros cuerazos y nos corregía con palabras también. A su nombre, gloria. ¿Quién vive? Diga conmigo, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección, ojo, corrija a su hijo con sabiduría. No corrija a su hijo con rabia. No corrija a su hijo cuando usted está airado, porque eso es peligroso. Usted le puede quedar ahí en el sitio con un embolio, se tuerce de la rabia y dale palo y se la está desquitando con el muchacho, y puede hasta matar a su hijo con un palazo donde no debe darle. Oiga esto, por favor. Yo quiero que aprendamos sobre formando un nuevo y mejor carácter en nosotros. Una de las cosas para formar un nuevo carácter es precisamente la corrección. ¿Y dónde empieza la corrección? En la casa. Como padre, yo veo a mi hijo, veo a mi hija que se está desviando y que lleva un carácter terrible de orgullo, que no le gusta compartir con sus amiguitos, que agarra todo egoístamente y no le gusta compartir con los demás. Eso hay que corregirlo desde el principio, porque si no, mañana ese muchacho va a ser un orgulloso, un encerrado, un ególatra, creyendo que nada más él es lo mejor, es lo máximo. Ese carácter hay que empezarlo a corregir desde temprana edad. Amén, amén. Ese muchacho que se levanta con grosería y empieza a maldecir y a decirle grosería a todo el que le pase por el lado, y a los niñitos que están con él, y empieza a golpearlos y a tratarlos mal y feo, está formando un carácter terrible que hay que corregir desde un principio. Padres y madres,
vamos a instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, vamos a corregirlo, porque si no mañana tendremos la cárcel llena de muchachos que incluso se levantaron en una iglesia, pero no tuvieron un padre, una madre que les corrigiera. Si no lo hacemos en casa, entonces va a ser más difícil, porque lo hará la gente en una cárcel, o lo hará el policía con una de esas peinillas que la doblan para darle bien duro en la nalga al joven. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Jeremías, ven conmigo a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 18, allá en casa, busca tu Biblia. Jeremías capítulo 18. Jeremías se da cuenta por palabra divina, por palabra de Dios, lo que sucede en la casa del alfarero. Y yo quiero en esta lección de hoy que nosotros entendamos que solo en las manos del alfarero, que se llama Dios, podemos tener un carácter diferente. De resto, miren, ni que bueno venga el mejor consejo del psicólogo o del amigo o del fulano o sutano. Mire, el mejor carácter se forma en las manos de Dios. Amén. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante. Allí habla y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendió a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. No pierda eso de vista. Sigo leyendo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Diga conmigo: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. Así sois vosotros. Entienda esto, por favor. Este gran profeta de turno llamado Jeremías, uno de los profetas mayores, recibe Samuelito palabra de Dios, y Dios le dice: vete a la casa del alfarero, y allá en la casa del alfarero te voy a dar una lección para todo el pueblo, para toda la casa de Israel. Ayer esa lección, Mana Carmen, fue para la casa de Israel. Hoy esa lección es para la misión Guanare 5. Esa misión es para usted que ve la palabra de hoy. Esa lección es para nosotros. En esa lección él entró y se dio cuenta que el alfarero estaba sentado y estaba allí en la rueda. La rueda es la que le dan con el piecito y va dando vuelta, y el alfarero tenía una pelota de barro en sus manos y empezó a hacer la vasija. Y después que terminó la vasija, se dio cuenta que la vasija no tenía un buen carácter, que la vasija se levantó con un carácter terrible, un carácter que no era el carácter de Dios. Y por eso el alfarero miró la vasija y en pocas palabras dijo: no, esta vasija no me sirve, necesito quebrarla, necesito echarla a perder, necesito volver a agarrar ese mismo barro y hacer una vasija nueva con un carácter diferente. Ese alfarero representa a Dios. Ese alfarero es el Dios todopoderoso
que tiene la potestad, que tiene el poder para moldear el carácter más terrible que puede existir. Ese alfarero que representa a Dios agarra el barro que somos nosotros. Somos hechos de barro, somos hechos del polvo. Y la única forma de mejorar el carácter en nosotros es que Dios nos quiebre, que Dios nos eche a perder el carácter feo, el carácter terrible, el carácter de necedad, de orgullo, de soberbia, de arrogancia, ese carácter de ira, ese carácter de querer siempre ser egoísta, de querer todo para mí. Ese carácter, el único que puede cambiarlo es el que está aquí en medio de nosotros, el alfarero. El alfarero tiene el poder para moldear tu carácter. El alfarero tiene el poder para que ese carácter sea quebrado, sea quebrantado, y que Dios ponga en nosotros un carácter de amor, un carácter de bondad, un carácter de misericordia, un carácter diferente. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. El alfarero está hoy aquí con nosotros y está allí en tu casa con ánimo de moldear tu carácter. Moldea el carácter en un abrir y cerrar de ojos. Moldea el carácter así en segundo. El alfarero tiene la potestad de hacerlo en nosotros. A su nombre. Jeremías se dio cuenta que aquel alfarero tiró la vasija y volvió a agarrar la pelota de barro y la puso otra vez en la rueda y empezó a darle vuelta. Iba dando vuelta aquella pelota de barro, y aquella pelota de barro la iban echando para acá. Y el barro tiene la particularidad que es dócil. Ojo con eso. El barro es dócil, es manejable. El barro no es duro, el barro no es orgulloso, el barro no es soberbio. Cuando el barro está en las manos del alfarero, el alfarero lo tira para acá y se va para allá, lo tira para allá y se va para allá, lo manda para abajo y se va para abajo. Es como el desierto, ojo con eso. A veces Dios nos lleva al desierto también para moldearlo. De eso quiero hablar un poquito más adelante. Termino con esto del barro. Cuando el barro está en las manos del alfarero y está en la rueda, entonces empieza a dar vuelta y el alfarero empieza a moldearlo y lo va poniendo a su estilo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo va poniendo al estilo que Él quiere. Él quiere una vasija bien hermosa, una vasija elegante, una vasija exitosa. Él quiere que esa vasija sea para que todo el que ve la vasija diga: wow, qué vasija más hermosa, qué vasija más perfecta. Así quiere Dios con sus hijos. Él quiere que este barro que es orgulloso, este barro que tiene un carácter terrible y malo, ese carácter sea cambiado, y que esta vasija, todo el que ve esa vasija diga: wow, de verdad que ese alfarero moldeó bien esa vasija, la hizo nueva, la hizo diferente. ¡Aleluya! Y es eso lo que Dios quiere hacer con nuestro carácter. Aunque la necedad esté ligada al corazón del muchacho, el único que tiene la vara de la corrección para hacer un carácter diferente, Rosita, se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Ojo, hay que dejarse manejar por Él. Hay que dejarse moldear por Él. Yo quiero hablarte un poquito de una historia, y es la historia de uno de los hombres del Antiguo Testamento, un gran líder, un hombre tremendo, utilizado por Dios, con prodigios, con señales. Tremendo fue Moisés. Pero el inicio de Moisés fue cuando aquella hija de Faraón vio aquella canastilla. Aquella muchacha mandó a buscar la canastilla, y adentro de esa canasta estaba un niño que estaba llorando. Aquella hija de Faraón lo tomó en sus brazos, se lo llevó al palacio, y en el palacio del Faraón se levantó Moisés. Moisés se levantó con un carácter no bueno,
con un carácter de ira, con un carácter de soberbia. ¿Tú te imaginas? El príncipe. ¿Tú te imaginas a Moisés dentro de aquel palacio? Oh, eso era lo máximo, pero con un carácter terrible. Un día él sale, ya él sabía que él pertenecía al pueblo que estaba ya en esclavitud. ¿Quién se lo dijo? No sé. Lo cierto, quizás su madre, porque su misma madre lo crió, lo levantó. Cuando la hija de Faraón preguntó: ¿quién puede cuidarnos este niño?, su propia hermanita dijo: yo conozco a una que se lo puede criar. Y agarró el niño y se lo llevó a su propia mamá, y la mamá lo fue levantando hasta que lo llevó al palacio cuando era más grandecito. Así que él ya sabía que ese era su pueblo. Cuando él sale un día, se da cuenta que había un egipcio que estaba maltratando, estaba peleando, estaba golpeando a uno de su pueblo, a un judío, a uno de sus hermanos. Ay, hermano, se le encendió la ira a Moisés y sacó el carácter que se había levantado allá en Egipto. Ojo, porque en Egipto se levanta un carácter que va en contra de la voluntad de Dios. Allá en el palacio, él había puesto en sí, se había ligado a su corazón un carácter de rabia, de golpes, de ira. Y cuando él ve a aquel egipcio que está peleando y golpeando a su hermano, entonces, hermano, él se le vino encima con ese carácter de rabia, con ese carácter de querer arreglar por su propia cuenta las cosas. Y él creía que lo que estaba haciendo era con sabiduría de Dios, y no, era una sabiduría humana que es diabólica y terrenal, de la carne. Y agarró y empezó a hacer venganza por sus propias manos. Fíjate hasta dónde lo llevó ese carácter. Ese carácter lo llevó a matar a ese egipcio. Cuando este egipcio se muere, él, como pudo, lo enterró y miró para todas partes creyendo que nadie lo estaba viendo. Y no, sí, la gente lo estaba viendo. Alguien le contó a Faraón. Así que Moisés tuvo que salir huyendo y se fue al desierto. Diga conmigo: el desierto. Más fuerte: el desierto. ¿A dónde se fue Moisés? Necesitamos el desierto para que nuestro carácter sea moldeado. Allá la vasija en las manos del alfarero la dañó y la volvió a agarrar para hacerla nueva. Pero ahora aquí es el desierto. Y en ese desierto Dios empezó a moldearlo. Durante 40 años estuvo Moisés en ese desierto, pasando penurias, pasando momentos terribles y duros, pasando por ese desierto fuerte. Pero Dios iba moldeando su carácter, ya que el carácter soberbio empezó a cambiar, ya que el carácter altivo, hijo de la hija de Faraón, con esa cara de bravo, con esa cara de jefe, empezó a cambiar, hasta que Dios lo hizo manso. Aleluya, aleluya. En el desierto se encontró con la zarza, y en esa zarza todavía le faltaba un poquito más para salir de ese desierto, de ese carácter terrible y fuerte. Cuando se encuentra con la zarza, Dios le dijo: te queda algo, hijo. Quítate el calzado de tus pies, porque quiero hacerte santo, quiero hacerte limpio, quiero hacerte diferente, para que tu carácter sea diferente. Aleluya. Ese encuentro con Dios, ese encuentro con la zarza, lo catapultó, lo llevó a ser el gran líder del pueblo de Israel. Y en medio de su liderazgo, sacando a Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, ay, hermano,
hay que tener mucho cuidado. Ojo con lo que voy a cerrar, con lo que quiero terminar en conclusión de este tema. A veces tenemos gente que está en la iglesia y sí, poco a poco Dios los va moldeando y cambian el carácter, cambian su forma de ver las cosas, su forma de expresarse, su forma de conducirse. Van cambiando, pero de la noche a la mañana cometen errores, que esos errores por el carácter, aunque ya había tenido un cambio, pero de la noche a la mañana tiró las cosas, de la noche a la mañana golpeó a su compañero, golpeó la roca, golpeó el evangelio, habló algo apresuradamente. Y aquel carácter que era tan bonito, que era tan manso, de repente aquella persona que se veía tan bonita, aquella persona que se veía con un carácter diferente, de la noche a la mañana, ¡plum!, deja la humildad, deja la mansedumbre y tira las cosas. Eso le sucedió a Moisés. Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, con un carácter bien moldeado, de la noche a la mañana terminó tirando las cosas y regresando como el perro que vuelve al vómito. ¿Qué sucedió por volver a ese carácter fuerte que ya Dios había moldeado? Lamentablemente no pudo entrar en la tierra prometida. No pudo entrar en la tierra de sus sueños. ¿Cuántos sueñan con entrar en la tierra de la patria celestial? Aleluya. Cuide su carácter. Cuide su carácter. Si usted quiere ir al cielo, cuide su carácter. La Biblia dice: aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso, que soy humilde. ¿Qué falta nos hace poner en práctica esto que estamos oyendo? Es muy bonito oírlo, pero es mejor ponerlo en práctica. Amén. Si ponemos en práctica desde el principio, desde los niños hasta los adolescentes, los jóvenes, los viejos, si ponemos en práctica lo que hemos oído hoy en esta serie, formando un nuevo y mejor carácter en nosotros, si lo ponemos en práctica, te aseguro que Dios nos va a ir ayudando para mantener en nosotros un carácter diferente. Amén.